Shalom, volvemos a nuestros estudios de Torah y estamos en la Parashat Devarim. Iniciamos el quinto libro de Moshe Rabenu. Vamos a leer el capítulo 1 y versículo del 1 al 4. Leemos en la Torah. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en la otra ribera del Jardín, en el desierto, en la planicie, frente al Yam Suf, entre Parán y Tofel, y Labán y Hatzerot. Y dice Ahab: 11 días desde Joreb, por el camino del monte Seir hasta Kadesh Barnea. Y sucedió en el 40º año, en el 11º mes, en el primero del mes, que Moshe habló a los Bnei Israel, conforme a todo lo que Adonai le había ordenado para ellos. Después de que hubo derrotado a Sihón, rey de Morí, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Basham, que habitaba en Ashtarot, en Edrei. Bueno, así va a comenzar el libro de Devarim y va a dar continuidad del último relato en el libro de Bamidbar, donde hablamos acerca de los viajes, ¿sí? De los viajes que el pueblo de Israel realizó. Y ya Moshe, después de haber guiado al pueblo de Israel por 40 años, él tenía 80 años cuando comenzó a guiar a nuestro pueblo desde Mitzrayim, y durante 40 años lo va a guiar en el desierto. Por lo tanto, hoy para entonces ya tendría 120 años. 40 años guiando al pueblo. Durante 40 años Akadosh Baruj Hu también estuvo preparando fuera de Mitzrayim. Moshe Rabenu estuvo 40 años en Mitzrayim, 40 años fuera de Mitzrayim y 40 años guiando al pueblo, 120 años. ¿Okay? En cada etapa Hashem lo está preparando para poder realizar esta obra, que es importante, y había que preparar a un hombre con todas las herramientas para poder realizar la mejor labor, ¿ya? Entonces así en nuestra vida Hashem nos prepara para la obra que nosotros vamos a realizar, cualquiera que sea, pero Hashem nos guía y hay distintas etapas para poder hacerlo. Es toda nuestra vida. Entonces toda nuestra vida es una constante preparación. Bueno, entonces ahora, después de esto, ya Moshe había derrotado a 2 reinos. Y a partir de aquí va a hacer un recuento de su conocimiento. Y va a plasmar esos 40 años que aprendió a guiar al pueblo en el desierto. Él recibía todas las instrucciones de parte de Hashem. Y así como las recibía de Hashem, las daba a conocer al pueblo. Pero en el libro de Devarim, también ahora Moshe no solamente recibe la información de parte del cielo, de Hashem, sino que también aporta con esa experiencia que ha recogido de 40 años, aquello que le es necesario y oportuno conocer al pueblo de Israel y a todos los que vamos a venir a esta tierra en el futuro. El libro de Devarim está pensado por Moshe para que las generaciones generaciones futuras, en este caso nuestra generación, nos pueda ayudar su consejo y su palabra. ¿Está bien? Ahora, también va a retomar un poquito de historia. Bueno, el texto comienza diciendo que estas palabras son las palabras de Moshe. Casi siempre habló Adonai a Moshe diciendo. En este caso el texto comienza diciendo, estas son las palabras de Moshe. ¿Entienden? Es distinto. Habló Adonai a Moshe diciendo, y aquí ahora dice, estas son las palabras de Moshe. No significa que ya no son las palabras de Hashem. Todo lo contrario. Ahora, el conocimiento de Hashem se encuentra en Moshe y Moshe nos lo está virtiendo a nosotros. O sea, un conocimiento más humanizado. O sea, en el concepto y en el lenguaje de los hombres y aprendido por un hombre que se ha relacionado con Hashem. Así que son palabras, aunque muy difíciles de entender, son palabras que a nosotros nos enriquecen, porque están más habladas con la sabiduría que Hashem le da a los hombres. Así que estas palabras muy importantes para que nosotros podamos recordar, reconocer.
¿Está bien? Bueno, entonces él retoma lo de los viajes, pero en esta ocasión la Torá va a mencionar algunos nombres como que que Moshe les habla en la planicie, en el desierto y la planicie. También menciona que lo va a hacer desde Param, Tofel, Labán, Hatzerot, Dizahab. Menciona lugares. Pero fíjese que cuando menciona estos nombres, en realidad, a veces sí menciona ciudades y a veces menciona nombres u ocasiones. Palabras que representaron algún evento, como por ejemplo Labán. No hay un pueblo llamado Labán, no hay una ciudad llamada Labán. Pero la Torah dice, y les habló desde Labán. Labán es blanco, como ustedes saben. Entonces, ahora, esto blanco, o este nombre blanco, este concepto blanco, recuerda, de acuerdo a lo que dicen los que nos ayudan a entender las cosas de la Torah, que recuerda lo que dice con respecto del man. El man es el producto que cayó del cielo, ¿verdad? Y la gente dijo, man, ¿qué es esto? ¿Ah? Entonces, este era blanco. Y todo esto sucedió porque el pueblo habló en contra de Akadosh Baruj Hu, de Moshe, por el hambre que estaban sufriendo. Entonces, se entiende que mucha gente cuando está en sufrimiento, pongan atención, se queja mucho. Una persona que sufre se queja mucho. ¿Saben? Es de la naturaleza humana, o sea, así funciona el ser humano. ¿Ya? Es lo primero que nosotros hacemos. Cuando alguien se queja, yo sé que sufre. Si alguien se queja, sé que sufre. ¿Está bien? Bueno, entonces, todo lo que ocurre, por ejemplo, entre el desierto y la planicie, como está descrito en esta sección por Moshe Rabbeinu, es el trayecto de esos 38 años. Desde la salida de Mitzrayim hasta la muerte de Aarón. Todo eso son 38 años. ¿Ya? Bueno. Y allí se describen todas las quejas que el pueblo tiene por el sufrimiento que están padeciendo, ya lo sabemos. Cada vez que menciona la Torah también, por ejemplo, Hatzerot, ahí ocurrió la situación de Korah. ¿Se acuerdan de Korah? Sí, este hombre que quiso el sacerdocio, ¿no? Y que termina cayendo en un abismo, muriendo. Entonces, esa es otra situación. Por ejemplo, también pasó en Dizahab. Dizahab es el becerro de oro. Entonces, también otra situación de pecado, de error en el pueblo de Israel. Entonces, Moshe lo primero que hace es enlistarles todo aquello en lo que se ha equivocado el pueblo de Israel. Pero Moshe se está despidiendo. Él, cuando está redactando este documento, ya sabe que va a partir. Ya ha muerto Aarón, su hermano. Ya ha muerto Miriam, su hermano. Ya su generación está muriendo y sabe que él no puede cruzar a la tierra de Israel, de Eretz Kenán. Así que sus últimas palabras es primero para hacerle recordar al pueblo los errores que ha cometido. Y a pesar de eso, siguen caminando, o sea, siguen allí. Hashem los ha perdonado, Hashem los ha liberado, Hashem los ha traído hasta allí, a pesar del error, el desacierto del pueblo de Israel. Entonces nosotros podemos equivocarnos, o sea, es de la naturaleza humana los errores, el equivocarnos, pero eso no es el fin de las cosas. Hay tiempo de corrección y esto viene de arriba, esto viene del cielo. Akadosh Baruj Hu nos ayuda a la corrección, a corregirnos. ¿Estamos? Pero el hombre se motiva, se inspira a través de los errores. O sea, de los errores nosotros también aprendemos, como se dice. Así, esto es lo que les recuerda, en primer lugar. Ahora, también les hace saber, una vez más, el recorrido desde Mitzrayim hasta Eretz Kenán, por un camino recto, oficialmente son 11 días. Pero Akadosh Baruj Hu los hizo transitar ahí 40 años. Porque
11 días cuando ya estás preparado para habitar aquella tierra. Camino corto. Pero como Akadosh Baruj Hu sabe que nuestro pueblo no estaba preparado para habitar esa tierra, porque los compromisos eran muy grandes para habitar esa tierra, ya lo sabemos, había que desplazar a las tribus cananeas, Kenanim, que había allí. Lo cual es una tarea muy difícil. ¿Por qué había que desplazarlos? Pues ellos eran idólatras. Y esta es una tierra en la que se tiene que vivir con Kedushá, con santidad. Incluso nosotros, el pueblo de Israel, todavía no estaba preparado para vivir en Kedushá. Así que había que hacernos pasar por todos esos viajes y etapas para provocar el desarrollo en nosotros y entonces sí poder ocupar esa tierra y vivirla en Kedushá, en santidad. ¿Me entienden? Entonces nuestra vida necesita mucho tiempo de preparación. Todas las actividades que nosotros realizamos en nuestras vidas nos preparan para el futuro. ¿Sí? Desde el momento presente hasta el futuro, para eso nos preparan. Y por eso es que les dice, pero ustedes han recorrido esto en 40 años. Sin embargo, hay algo allí en la Torah, que a pesar de que ese último tramo se puede recorrer en 11 días, bueno, ese tramo original se puede recorrer en 11 días, Akadosh Baruj Hu hizo que el pueblo lo recorriera en 3 días. Entonces, ahí es donde nosotros vemos el factor divino, o sea, la mano de Hashem, para evitar aquella parte que dicen, Hashem no tenía las facultades para que la gente de fuera, para que los incrédulos, cuando lean la Torah, ellos pueden decir que Hashem no tiene las facultades para poder llevar a un pueblo y conducirlo por 11 días de camino. Así que los condujo por ese camino de 11 en 3 días. Y con eso demuestra el poder y las facultades de Hashem. Pero aquí lo importante de destacar es precisamente que había que preparar al pueblo por esos 40 años. Y esos 40 años ya lo vimos. Es sufrimientos, es dolor, es queja, pero también son alegrías, son buenos caminos, son alimentación, son hambre. O sea, así es la vida. La vida tiene altibajos. Un tiempo arriba, un tiempo abajo. Sobre todo cuando estamos apenas siendo educados. De acuerdo a lo que dice la Torah, cuando nosotros recibamos la Torah y la internalicemos, la hagamos nuestra, todas las cosas las tendremos resueltas. La Torah, de acuerdo a lo que dice la Torah, nosotros resolvemos toda nuestra vida a través del estudio y la obediencia a los mitzvot, lo cual es la obediencia de Hashem, de Akadosh Baruj Hu. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que nosotros aprendemos. Aquí comienza entonces las palabras de Moshe, todo el libro de Devarim, todo lo que vamos a estudiar en estas próximas semanas, son los consejos y las palabras de Moshe para nuestro bienestar. Pero comienza desde la reprensión, comienza reprendiéndonos de todos los lugares en los que nos equivocamos. Pero ahora nosotros entendemos que si estamos allí oyendo a Moshe en ese momento, significa que a pesar de nuestros errores, Hashem nos mantiene aquí todavía. ¿Sabe? Y eso es lo que sucede, esa es la vida. Y eso también es para nosotros, para todos. A pesar de que nosotros nos hayamos equivocado en la vida, estamos aquí todavía. Eso significa que hay una mano que nos guía y nos ayudará a salir adelante. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.